Buenos días a todos. Ok, vamos a comenzar la clase que me toca darles hoy. Vamos a ver el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Y vamos a aprender este día una introducción a este libro que es muy interesante, que a veces lo usamos como un diccionario y no debemos de tomarlo como un diccionario que agarramos así de aquí. Tiene una hilación, tiene un orden este libro que seguro vamos a aprender. Así que vamos a ponerle como primer tema, introducción, cómo vivir sabiamente. Fíjense bien, cuando nosotros llegamos a este libro de Proverbios, una de las primeras cosas que tenemos que aprender, que el libro de Proverbios se encuentra en una sección de la Biblia que es calificada como poesía. ¿Cuántos saben que en sus Biblias el Antiguo Testamento está dividido en 4 partes? ¿Lo sabían o no? Bueno, si no lo sabía, hoy lo va a saber, ¿verdad? En su Biblia, sobre todo en la mayoría de las Biblias, yo iba a decir Reina Valera, pero cualquier versión, la mayoría está basada en esta división, que primero es la ley o la Torah, que son los primeros 5 libros. Después viene la otra división, que son los libros históricos, que abarca desde el libro de Josué hasta el último de los libros de, creo que es Nehemías, algo así, hasta ahí abarca lo que es libros históricos. Pero luego de Job, lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, estos 5 libros son considerados en nuestras Biblias como los libros poéticos. Entonces está dividida, dijimos, ley, historia, poesía, y luego ya después de la poesía vienen todos los libros proféticos. Pero hay que entenderlo porque están dentro de este parámetro y como tal tenemos que estudiarlo en poesía, ¿no? El libro de Proverbios es un manual para la vida práctica. En él vamos a encontrar mucha literatura ética moral. Es decir, se nos van a dar muchos principios, muchos consejos de qué debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? O ante tales situaciones. No importa nuestra vida práctica que necesite. El libro de Proverbios contiene todos los consejos prácticos y claros para tratar nuestras necesidades. Cualquier necesidad que tú encuentres, en la vida diaria tenemos situaciones o no. Todos los días, siempre va a haber cosas. Y el libro de Proverbios nos va a dar siempre una respuesta en consejo ante esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué temas trata o vamos a encontrar en el libro de Proverbios? Vamos a encontrar, en primer lugar, sobre todas las cosas, sabiduría. La sabiduría que es de Dios, no de los hombres. Vamos a encontrar que nos habla de Dios también el libro de Proverbios. Vamos a encontrar que nos habla de las palabras, es decir, cómo debemos hablar correctamente y evitar palabras que dañan, que afectan, que ofenden, que hieren, lastiman. Nos va a hablar sobre palabras. Nos va a hablar sobre algunos que les gusta la pereza, pero que no es buena para nada. Nos va a hablar del trabajo, nos va a hablar del castigo, de la reprensión, nos va a hablar de la bondad, nos va a hablar de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya que vea de qué nos va a hablar de la mujer, ya no van a decir aménes, ¿eh? Nos va a hablar de la necedad del corazón. Nos va a hablar del pecado, nos va a hablar de la riqueza y la pobreza, nos va a hablar de la familia, los amigos, los verdaderos amigos, nos va a hablar del orgullo y la humildad, como esa comparación entre las dos cosas, el orgulloso y el que realmente es humilde. Nos va a hablar de la venganza, el tener cuidado con ella, ¿verdad?
Nos va a hablar de la vida y de la muerte. Todo esto trataremos en el libro de Proverbios. Ahora, ¿quién fue el autor del libro de Proverbios? Se dice que el autor del libro de Proverbios fue Salomón, aunque hay autores o escritores famosos que dicen que él solamente, algunos y otros fueron los autores de otros, pero realmente se reconoce al autor como Salomón, claro, lo sabemos, inspirado por Dios. Salomón escribió 3 libros de estos libros de poesía: el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Él fue el que escribió estos 3 libros. Cuando escribió el libro de Cantar de los Cantares, se dice que los escribió cuando él era un joven, enamorado, ¿verdad?, de la Sulamita, que la pone como una figura ahí, ¿verdad? Pero él escribió el Cantar de los Cantares en sus años de juventud. Luego dice que el libro de Proverbios los escribió ya en una edad más adulta, un poco más maduro, escribió el libro de Proverbios. Y el libro de Eclesiastés, yo no sé si ustedes se fijan, pero es real lo que dice. El libro de Eclesiastés se dice que lo escribió al final de su vida, ya reflejando toda su experiencia. Y es real, ¿no? Siempre, ¿por qué? Porque ¿cuál es el centro principal del libro de Eclesiastés? Todo es vanidad de vanidades. Y cuando habla vanidad de vanidades, no se está refiriendo solamente en el sentido de decir, no vale la pena. No. También la vanidad está diciendo como que es rápido el tiempo en que pasa la vida. Por ejemplo, hay un texto donde le dice a los hombres, dice, disfruta a la mujer de tu juventud todos los días debajo del sol, porque esa es tu parte hacerlo. Y al final termina el versículo diciendo, porque todo esto es vanidad. Es como decir, porque esto pasa, es decir, se va rápido el tiempo, puede llegar el momento en que o no esté el esposo o no esté la esposa y no se disfrutó aquello como se debía de disfrutar. Esa es la enseñanza. Y no solamente es vanidad, en otros casos va a hablar, por ejemplo, de la riqueza, aquellos que se afanan por obtenerla. No me diga que Salomón no tuvo mucha riqueza, tuvo muchísimo. Y sin embargo, al final, en su experiencia se dio cuenta que con toda esa riqueza, todo es vanidad. Ahí sí que no es el centro de la vida, el centro principal de la vida. En fin, vamos a seguir adelante. Proverbios también es un libro, dijimos, que nos va a tratar como esencia principal la sabiduría de Salomón, pero que es sabiduría de Dios. Eso trata el libro de Proverbios. El libro de Eclesiastés habla sobre la vanidad, ya dijimos. Y el libro de Cantar de los Cantares, que también él escribió, habla del amor. Ahora fíjense bien, este término del amor es importante entre la sabiduría y la vanidad. Es importante este término del amor. Así que cuando uno estudia el libro de Proverbios, también es interesante que puedas leer Eclesiastés y puedas leer el Cantar de los Cantares, porque es un conjunto de ideas que a la hora de estudiar uno de los libros vas a tener más entendimiento, más luz en lo que se nos enseña, ¿no? Muy bien. Hay un texto en la Biblia para que veamos cómo Salomón se cree que compuso, que no todo se escribió, incluso no tenemos todo escrito de él. Dice en Primera de Reyes, capítulo 4, 32. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, y ahí dice, hablando de Salomón, y compuso, ¿cuántos proverbios compuso? 3,000. Y sus cantares fueron 1,005. Nosotros, mis hermanos, ahora tenemos de ellos este libro, Proverbios, que no es el compendio de todo lo que él compuso. Seguro, solamente algunos, seguro, posiblemente Salomón tomó de proverbios de otros, pero los aprendió y los injertó en el libro. Pero aquí dice que compuso muchísimos y no tenemos todo, ¿no? Este libro de Proverbios
nosotros vamos a escuchar y a conocer, dijimos, no solo la sabiduría de Él, sino es la sabiduría de Dios, porque Dios le dio esta sabiduría. Así que vamos a aprender qué es un proverbio. ¿Qué es un proverbio? Proverbio, les voy a dar varias definiciones, esta es una de ellas. Proverbio es un dicho que expresa una verdad específica. Proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Ya han leído el libro de Proverbios? Mire, por ejemplo, para que vea cómo sí es así, concisa, directa, práctica, no le da vueltas, no le da... A veces nosotros damos muchas vueltas en las cosas y se acuerda cuando ha oído esa expresión que dice, no, a mí háblame de cara y de frente. ¿Ha oído esa expresión? Pues así haga de cuenta que el libro de Proverbios nos va a hablar de cara y de frente. En Proverbios 15:1, mire cómo nos habla de cara y de frente, ¿no? Así de sencillo, el primer versículo nada más. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tan claro como el agua no puede ser que nos hablen a la cara, ¿sí o no? ¿Por qué le subes la voz? ¿Por qué le gritas? ¿Por qué le exiges eso que quieres de esa manera? Así no, la Biblia te está diciendo claramente con sabiduría cómo debes hacer las cosas. Si quieres calmar la ira. Nosotros tenemos un dicho que dice, en el pedir, ¿está qué? Cómo pedimos las cosas, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cómo esta definición es correcta. Un proverbio es un dicho, dijimos, que va a expresar una verdad específica de una manera directa y concisa. Yo nada más te pongo un ejemplo, pero hay muchísimos. Otra definición. Los proverbios son frases cortas, producto de una experiencia. A veces es curioso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo fui hijo. Sigo siendo hijo porque todavía vive mi papá, mi mamá ya está con el Señor. Pero yo recuerdo cuando era soltero, me decían consejos y yo no les hacía caso. Pero cuando me casé y tuve hijos, luego recuerdas la experiencia de ¿quién? De tus padres. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo un proverbio, mis hermanos. Son frases cortas, producto de una larga experiencia de alguien que ya pasó por varias cosas. Y a veces cuando somos hijos somos un poquito necios, ¿verdad? Y se nos están diciendo las cosas con experiencia porque ya papá y mamá ya pasaron. Y a veces los hijos, no, pues es que esos fueron otros tiempos, eran otras etapas. Es cierto que las generaciones son diferentes. Es verdad, créanme que son tan distintas que, por ejemplo, ahora yo me sorprendo a los jóvenes cómo todo se les hace tan fácil y tan complicado, ¿verdad? Ahora, para una pareja de jóvenes, ustedes los ven que van a tener un bebé y en lugar de estar felices y contentos, como que están quejándose todo el tiempo. Dice uno, ¿qué les pasa a esta generación? Si cuando yo estaba loco cuando iba a tener mi primer hijo, la verdad, créanme, tan loco que fui y compré un libro de todo el proceso del bebé y lo saboreé a mi hijo hasta que nació. Y con cada uno. Y yo creo que así debe de ser. Y hoy las generaciones son diferentes. Así que a veces la experiencia que enseña a otros puede costar mucho, pero la palabra de Dios nunca pasa. ¿Sabían que la palabra de Dios no pasa? ¿Permanece para cuándo? Para siempre. Otra definición última de proverbio. Es una verdad que se expresa en una forma fácil de recordar. Y es cierto, ¿sí o no? Son consejos así tan prácticos, tan sencillos, que es fácil recordarlos. Y ya me dijeron que la blanda respuesta calma la ira. Qué tonto soy, qué necio soy, que sigo en lo mismo, ¿no? Y ahí está. Una verdad que se expresa en una forma fácil de recordar.
Así que estos son los proverbios. Ahora, ¿cuál es el versículo principal del libro de Proverbios? El versículo principal del libro de Proverbios es Proverbios 1, versículo 7. Ese es el versículo principal del libro de Proverbios. Ese es el punto de partida de todo el libro de Proverbios. ¿Qué dice este versículo? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Se lo puede grabar? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que si usted y yo tenemos temor de Dios, ahí comienza el deseo, el anhelo de adquirir el conocimiento de Dios práctico para nuestra vida, que eso significa sabiduría, y que nos va a llevar a buscarlo todos los días para equivocarnos menos, para fallar menos. ¿Cuántos quieren de la sabiduría de Dios? Fíjese, necias son las personas que no buscan de la verdadera sabiduría de Dios, que se basan a su propia opinión y consideran su razón, consideran que no hay necesidad de hacer lo que hagas cuando le faltas el respeto a Dios. No hay temor. Y una de las personas que más molestan, mis hermanos, es la sabelotodo. ¿Conoce esas personas o no? Ya lo saben todo, todo. Para todo tienen una opinión de todas las cosas. Siempre hay una opinión de ellos, de parte de ellos. Y son tan cerrados a cualquier novedad para su vida que se niegan a aprender. En la Biblia, Salomón a este tipo de personas les llama insensatos. Y la palabra insensatos en primera instancia significa alguien con falta de sesos. Qué tremendo, ¿verdad? Un día me acuerdo un niño en un salón de clases, era una niña, pero en un salón de clases una maestra que no creía en Dios, creo que era primaria y estaba enseñando a sus alumnos. Y luego entonces le empezó a decir a los niños: niños, les voy a demostrar ahora que Dios no existe. A ver, tú, le llama a uno del salón y le dice: ponte de pie. Y le dice: a ver, asómate a la ventana y dime qué ves allá afuera, hacia el cielo. Pues veo nubes, veo el sol, veo el cielo azul. Y luego le dice: ¿ves a Dios? No. Y, ya ven, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? No lo podemos ver, ¿no? Entonces una niña levanta la mano: maestra. Dice: a ver, ¿qué? Dice: ¿me permite? Sí. Y al mismo niño le dice: a ver, ponte de pie, asómate a la ventana, ¿qué ves afuera? Y lo mismo el niño: veo nubes, veo el sol, veo el cielo. Y le dice: a ver, ¿ves el cerebro de la maestra? No. Pues no existe, no tiene. Porque no lo ve, no existe. Fíjense qué respuesta, ¿no? Le dio tan tremenda la maestra. Porque no se ve, no existe. Pues tampoco el cerebro se ve, ¿cierto? No lo vemos, pero ahí está, ¿es real o no? Pero el sabelotodo es así, mis hermanos. El sabelotodo no está dispuesto a aprender. Así que, mis hermanos, el mensaje de inicio, de introducción del libro de Proverbios es a nosotros que no seamos necios, no seamos más insensatos. Busquemos aprender a vivir cada día de la sabiduría de Dios que nos va a enseñar este libro tan interesante. Solo Dios es el único que lo sabe todo. Él es omnisciente, es el único que lo sabe todo. Nadie más. Así que el temor de Dios, mis hermanos, se refiere a tener una actitud que es un resultado, una actitud que va a ser un resultado de adquirir el verdadero conocimiento de Dios, pero que éste se recibe con humildad, sencillez, siempre aprendiendo. Yo tengo ya cerca de 40 años de conocer al Señor Jesús. Cuando una vez el hermano Pablo Hunter, a los pastores, en una reunión de pastores, él tenía 70 años en el ministerio. O sea, 70 años de conocer a Jesús y sirviendo a Dios.
y nos dice, todavía me falta mucho. Yo dije, pues ¿cuánto me falta a mí entonces? Todavía me falta mucho, hermanos. Incluso los años no importan, lo que importa es realmente cuánto te dispones a aprender de Dios y a ponerlo en práctica en tu vida. Eso es lo importante. Entonces, mis hermanos, siempre vamos a aprender. Si alguien, usted le dice, hermano, pues vamos a aprender más del Señor. Ay, todavía sigue siendo ahí en la escuelita esa. Ya, no, hermanos, siempre hay que aprender. Siempre hay cosas nuevas que uno necesita aprender. Yo sigo aprendiendo porque reconozco que todavía soy un hombre imperfecto en esta tierra, con un cuerpo de carne y hueso que todavía falla. ¿Usted no falla? ¿Sí o no? Bueno, tenemos que aprender. Ahora, hay algunas características importantes que tenemos que aprender del libro de Proverbios antes de estudiarlo. Número 1, vamos a ver estas características. ¿Cuál sería la primer característica del libro de Proverbios que tenemos que considerar en el estudio de él? La primera, mis hermanos, es que el libro de Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica. Es decir, si nos habla de algo sobre la vida científica, es real, es genuina. Eso es lo que nos está diciendo ahí, de que no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea errónea. Vamos a ver un ejemplo para que me entienda de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Proverbios 4, versículo 23, un versículo que todos sabemos muy bien este versículo. Todos lo conocemos perfectamente bien. Proverbios 4, versículo 23. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. A ver, ¿cómo supo Salomón que del corazón manaba la vida? ¿Cómo supo que? Porque está hablando de un aspecto literal, científico, real, pero lo aplica a un principio espiritual, a una verdad espiritual. Fíjense bien, esta frase que Salomón dijo 2700 años después, hasta 2700 años después, un hombre llamado William Harvey descubrió que la sangre circulaba por el cuerpo impulsada por el corazón. Hasta entonces científicamente se descubrió. ¿Se fija cómo el libro de Proverbios no contradice en nada a la ciencia? Al contrario, vamos a ver que en muchos aspectos de la ciencia la afirma. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Es Dios revelando su palabra, inspirando a los hombres para escribirla. Este texto, el descubrimiento no es de William Harvey, ya estaba en Salomón, que Dios se lo reveló desde muchos años atrás. Pero como los hombres son necios, insensatos, no creen en la palabra de Dios, pues andan buscando por allá sus teorías, ¿no? Pero ahí está, fíjense, este libro no es extraño, ¿verdad? Alguien podría decir, no, es una coincidencia que haya escrito eso Salomón. No, yo diría más bien es una diosidencia, como dice el pastor Chuy, ¿no? Es Dios quien tiene que ver en esto, mis hermanos. Dios que conoce las cosas. Así que ningún proverbio, ninguno que hable sobre cosas científicas, ninguno de los textos que veamos contradice a la ciencia. Eso es lo que quiere decir este primer punto, ninguno. 2, vamos a otra característica del libro de Proverbios. ¿Listos? Proverbios, mis hermanos, tiene otra característica fundamental que nos presenta un nivel moral elevado. ¿Un nivel moral qué? Elevado. Fíjense bien, yo me acuerdo, yo trabajé 18 años en el ferrocarril, mi padre era ferrocarrilero, antes de terminar mi carrera. Trabajaba ahí y me acuerdo que había algunos compañeros cuando el Señor me tocó, me alcanzó y me convertí a Cristo y les empezaba a compartir de Él y muchos se burlaban de mí. Y me acuerdo que siempre me decían, ese libro lo hicieron los hombres. ¿Alguien te ha dicho eso? Eso. Y siempre mi respuesta era,
Bueno, demuéstrame que lo hicieron los hombres. Vive todo lo que dice ahí, te voy a creer a ti. ¿Sabían que ninguno de nosotros es capaz de vivir al 100% lo que, ya no digamos todo lo que el libro dice, sino el libro de Proverbios? ¿Por qué? Porque contiene un nivel de moral elevado, alto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Proverbios 5. Estos son de los ejemplos que para que vea el nivel alto que presenta el libro de Proverbios 5, verso 1 y 6. ¿Lo tienen? Vea el consejo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento, ¿verdad? Práctico. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de ¿qué? Pregunto, ¿está presentando un nivel moral elevado o no, mis hermanos? ¿Qué enseña el mundo el día de hoy? Lo contrario. Un día llegó una señora, cuando pastoreábamos, a donde nos enviaron a las Águilas, ahí duramos 12 años. Y yo recuerdo que una de las que se congregaban en la iglesia, una señora llegó y venía, pero mire, destrozada porque su marido le había sido infiel y se dejaron, se separó de él, ya tenían mucho tiempo, y entonces un día fue con la psicóloga porque se sentía mal, y la psicóloga le dijo: mire, para que usted saque todo, vaya y haga lo mismo que hizo él, métase con un hombre, acuéstese con él, disfrute y se le va a quitar todo. Y vino y me dijo: ¿cómo ve, pastor? ¿Cómo lo veo? Le digo, tantos años estudiando aquí la palabra y oyéndola, y vienes a preguntarme eso. La Biblia demanda un nivel de moral ¿qué? Alto, elevado. El mundo te va a decir muchas cosas, pero Dios te dice su verdad. Amén. ¿Quieren otro ejemplo? Aquí está, mire, Proverbios 7:4. Es parecido. Vaya conmigo. Y aquí tengo otro ejemplo. Proverbios capítulo 7, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llámala tu parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, fíjese cómo está contando una experiencia este personaje así. Dice: por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto, ¿de qué? Insensato, sin sesos. Bueno, sí lo entendemos, ¿no? El concepto. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no piensa, no razona las cosas, simple y sencillamente se deja llevar por el impulso, por los deseos, por las emociones. Y entonces un joven, este es un mensaje, el libro de Proverbios en su gran mayoría, mis hermanos, es un mensaje a la juventud, a los hijos jóvenes. En este caso, el Padre Celestial es nuestro Padre y nos está hablando a nosotros los jóvenes espirituales, porque ya no estamos tan jóvenes algunos, ¿verdad? Pero espiritualmente sí estamos jóvenes, gracias a Dios. Y entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Este joven dice: falto de entendimiento, el cual, dice, la mujer pasaba por la calle junto a la esquina, dice, e iba camino a casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le salió al encuentro, ¿verdad? Con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Usted entiende este atavío? Pues de qué forma estaba vestida tan provocadora que le llamó la atención al joven. Por eso
no dejamos de insistir a los varones que trabajan, ¿verdad? Y se topan en la oficina con la secretaria, y que la secretaria ya te echó el ojo, pero es el diablo que ya te echó el ojo, ¿verdad? Y luego a la siguiente vez llega con un vestido así más arribita de la rodilla, pero luego tú no volteas, y al rato llega con uno más arriba todavía, así una minifalda, para que tú, pues ahí es donde tú tienes que tener razón, tienes que tener entendimiento, no falto de sesos. Amén. Así es como dice la Escritura que debemos ser. Pero aquí está esta mujer provocadora, ¿verdad? Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Imagínense esta clase de mujer, ¿verdad? Y lo peor, porque más adelante se va a dar cuenta que no era una mujer cualquiera, era una mujer casada. Eso es lo peor. Y se asió de él y lo besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz había prometido. Bien espiritualota, según ella, ¿no? Entonces, fíjese qué consejos de ese nivel donde nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a vivir. Amén. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte. Buscando diligentemente tu rostro te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas. En la tarde les dije con cocodrilo y todos se rieron, pero no, ya ahora sí voy a decir bien. Con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos de amores. Y luego mire lo que dice. ¿Qué dice? Porque el marido no está en casa. A ver. Hombres y mujeres, ¿somos hijos de Dios? A los dos. Si somos hijos de Dios, ni nosotros debemos prestarnos para este tipo de seducciones, ni ustedes, hermanas casadas, aunque tengan problemas y tengan situaciones difíciles, si son hijas de Dios, no pueden prestarse a este tipo de vida, porque el Señor nos enseña a través de su sabiduría un nivel moral elevado como Jesús lo tenía y nos llamó para ser como Él. Amén. Ese es el deseo de Dios. Así que le dice esta mujer, ¿verdad? El marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó en su mano y al día señalado volverá a la casa. Lo rindió con la suavidad de sus manos y sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Pero luego mire lo que dice. ¿Qué dice? De cara y de frente, como buey que es llevado al degolladero. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta, ¿qué dice? Traspasa su corazón. Esto es lo que hace el libro de Proverbios, enseñarnos un nivel moral alto, elevado. ¿Cuántos quieren de este nivel? Yo lo quiero, ¿usted? Pero no solo eso, vamos otra vez a Proverbios 15, 1 al 2, que ya leímos ahí el verso 1, pero también ahí habla de este nivel. Proverbios 15, 1. Y digo porque seguro aquí muchos le fallamos. ¿Lo tiene? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Estos dos versículos van juntos. Yo no puedo interpretar nada más un solo versículo dejando el dos. Los dos son juntos. Van unidos y hablan de lo mismo, nada más en diferentes palabras, pero hablan exactamente de lo mismo. Así que mis hermanos, este es un punto donde nos habla de un nivel moral elevado, donde debemos aprender a dar respuestas blandas para calmar la ira y no al contrario, hablar palabras ásperas que hacen subir el furor. Déjeme ponerle un ejemplo que nada más a mí me pasa, a ustedes no les ha pasado, seguro, nunca. Pero fíjese, cuando empezábamos en Casa de Oración Las Águilas a pastorear mi esposa y yo venía de un servicio de predicar la palabra de Dios. Vengo llegando a mi casa
en la noche. Y cuando venimos llegando a la casa, el vecino se le ocurre pararse afuera de mi cochera. ¿Cómo cree que me puse? Bien feliz. Aleluya. No, me enojé, la verdad. Me molesté porque no era la primera vez que lo hacía. Yo estaba bien molesto, bien enojado y me iba a bajar a hablar así como iba y a decirle que pues tuviera más respeto, pero enojado. Y entonces, pero lo bueno es que venía mi esposa ahí conmigo y cuando me vio me hizo así: calma, Nerón, calma. Y fíjese, Dios usando a mi esposa, me dijo mi esposa: ¿por qué no te bajas, les timbras y les dices que si por favor te dan oportunidad de meterte a tu cochera y que si ellos ocupan, no hay problema, se pueden parar ahí? Y yo dije: ¿te sientes bien, mi amor? Pero era Dios hablándome. Yo estaba mal. Yo podría haberme bajado, enojado, timbrarles y la verdad, haber tenido conflicto con los vecinos y no darles un buen testimonio. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Yo hice caso a esas palabras porque sé que venían de Dios. Me bajé, timbré, con amabilidad hablé, los vecinos apenados movieron su auto, entré y ¿saben qué? Jamás me han vuelto a poner un auto afuera de mi casa. La blanda respuesta: quita la ira. Aprendamos eso, mis hermanos. Amén. Esta es la sabiduría de Dios y Él quiere que tengamos un nivel moral alto, elevado. Pero miren, los dichos morales, esto es lo que aparece en este libro. Ahora déjenme hacerlo comparación con libros morales supuestamente de otro tipo de obras. Por ejemplo, Justino Mártir, que fue reconocido como un padre de la iglesia, en uno de sus escritos se equivocó y dijo esto, Justino Mártir. Él dijo que Sócrates era un cristiano antes de la llegada de Cristo. Él dijo que Sócrates era cristiano. Ahora, usted juzgue si esto era así. Incluso sus admiradores de Sócrates decían que él presentaba un alto concepto de moralidad. Eso decían sus seguidores. Pero en sus escritos, cuando estudiamos los escritos de Justino Mártir, uno de sus escritos aparece que él le da instrucciones a las prostitutas de cómo comportarse. ¿Usted cree que este es un alto concepto de moral? No, hombre. Yo creo que Sócrates más bien, en lugar de considerarlo de una moral elevada, podemos pensar que más bien este hombre Sócrates era un hombre amoral. ¿Y qué es un hombre amoral? Que no tiene moral, que realmente no sabe juzgar los actos cuando son buenos y malos o correctos e incorrectos. El que hace eso, mis hermanos, es Dios por medio de su palabra. Por eso el libro de Proverbios es un libro incomparable con cualquier otra obra en sus consejos. Amén. Así que no ande estudiando por ahí a Carlos Ortiz de sabe qué y sus consejos, ¿verdad? No, estudie la palabra de Dios y hágale caso a Dios. 3, otra característica del libro de Proverbios a destacar. La tercera, que los proverbios no se contradicen a sí mismos. No vas a encontrar un proverbio, un consejo en el libro de Proverbios que se contradiga. No existe ninguno. En cambio, mis hermanos, los proverbios escritos por personas del día de hoy con frecuencia se contradicen. El libro de Proverbios nunca vamos a encontrar eso. Por ejemplo, nosotros hemos oído un proverbio muy conocedor de nosotros que dice: al que madruga, a ver, ayúdeme, Dios lo ayuda. Pero luego encontramos otro por allá que dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, ¿a cuál le hago caso? ¿Al primero o al segundo? O por ahí, por ejemplo, hay otro dicho que dice: el agua hace mal y el vino hace cantar. Bueno, al que le encanta el vino, por eso lo va a decir ese, ¿verdad? El agua hace mal y el vino hace cantar. Pero luego hay otro dicho que dice:
El agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. Ahí están dos dichos que se contradicen. O otro dicho que dice, también hay otro que dice, el agua corriente no mata a la gente. Sí existen esos dichos, pero se contradicen. Pero el libro de Proverbios, todos sus dichos, todos sus proverbios, ninguno se contradice. Ninguno. ¿Se fijan? ¿Por qué es esto así, mis hermanos? Porque el libro de Proverbios fue inspirado por Dios y Dios no se contradice nunca a sí mismo. Nunca. Este libro de Proverbios, mis hermanos, es un mensaje de los padres, dijimos, a los hijos, principalmente los hijos jóvenes. Y es una forma, fíjense, el libro de Proverbios se escribió de una forma en que el aprendizaje se convirtiera hacia los hijos un desafío y una aventura. El propósito de utilizar los proverbios era ayudar a sus hijos jóvenes. ¿Para qué? ¿Ayudarlos para qué? Para que adquieran habilidades mentales que provienen de una vida sabia y no decidan mal, no decidan precipitadamente, aceleradamente, ¿verdad? Híjole, el tiempo se me fue, qué rápido se fue. Para comprender lo que les decía nada más en esto, vamos a ver, lo voy a dejar pendiente para la siguiente clase, dentro de la misma introducción, porque es importante que conozcamos esto. El estudiar el libro de Proverbios lo tenemos que hacer a base de una regla de hermenéutica que aparece mucho en el libro de Proverbios, que se le conoce como paralelismos. Son ideas que aparecen en forma paralela, pero hay diferentes tipos o clases de paralelismos. Ya eso lo vamos a ver la siguiente clase. Hay 4 paralelismos que por lo menos yo quiero que ustedes junto conmigo aprendamos para el estudio del libro de Proverbios. Amén. Entonces, pues bueno, hermanos, qué rápido se nos fue el tiempo. Dios les bendiga, cuídense y mañana aquí los esperamos igual que hoy. Que Dios les bendiga, cuídense.